Buenas noches, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, te adoramos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que realmente tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Que todo lo demás, Señor, no se compare al amor que tenemos por ti, que manifestamos por ti. Y te pedimos, Señor, que ese amor que tú ya nos mostraste, Señor, también podamos entender que nos ayuda a vivir sin temor. Te pedimos tu bendición, háblanos por tu palabra y gracias una vez más, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. Ahí pueden hacerse sus emoticones y saludarse y prepararse para nuestro estudio, abrir una Biblia o abrirla ahí en sus celulares o tablet o donde las tengan. También pueden permitir que otros puedan ver y puedan enviarles el link a otras personas también, ponerlos, publicarlos, para que sea de bendición para mucha gente el escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Pedro dice que todo lo que usted y yo necesitamos para la vida y la piedad está en la palabra de Dios. Palabra de Dios, usted va a encontrar el consuelo, va a encontrar paz, va a encontrar compasión, va a encontrar dirección. Todo viene de ahí, el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajando en nosotros. Agradecerles a todos los que tomaron el tiempo para enviar un mensaje de condolencias por la partida de mi suegro. Yo no uso la palabra muerte, por una sencilla razón, que el cristiano en realidad se muda, se cambia, sale de este cuerpo y va a su cuerpo eterno, y eso es lo que ocurrió con mi suegro. Todo su cuerpo ahí, lo que estaba desgastado y adolorido y todo lo demás quedó ahí, pero él abrió los ojos con ese nuevo cuerpo y en la presencia del Señor. Y les agradecemos a todos por sus muestras de cariño de todas partes, y no exagero, de todas partes del mundo. ¿Ya? Nos llegaron mensajes y damos gracias a Dios. Por eso me soy una persona muy especial. Tuve la oportunidad de conocerlo por 30 años, ya un poquito más, y una persona a la cual yo creo que ustedes me hubieran disfrutado conocerlo. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de conocerlo, y también muchas más gracias por permitirme casar con su hija. Así que, porque Él lo permitió. Así que, gracias a Dios, estamos ahí saliendo adelante. Sabemos que no es fácil, pero la ayuda y la fortaleza viene de Dios y también de los hermanos, sentir que hay otros que están contigo, ¿ya? Pero el que es el consolador por sobre todo es Dios, Padre de toda consolación. Así que gracias por sus oraciones y también por sus mensajes, y también les invito a orar y a tener en oración ahora a mi suegra, Ana Luisa, ¿ya? También una mujer fuerte y que va a necesitar también de nuestras oraciones, ¿ya? Para este tiempo que comienza ahora, una nueva etapa a sus 90 años. Así que para que la tengan en oración. Y mi esposa y yo le damos muchas gracias otra vez, y hay que seguir adelante con la ayuda de Dios, con la esperanza de que un día vamos a ver a todos aquellos que han creído en Cristo, que se han ido primero que nosotros. Si tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Joel. Vamos ahí a continuar
con nuestro estudio del libro de Joel. Recuerden que este profeta Joel es el primer profeta escribiente, ¿ya? Fue el primero que escribió, se cree. Y aquí, en lo que hemos leído, vamos a comenzar en el versículo 15 esta noche. Él ha hecho de una forma increíble, ¿ya?, el relato, y aquí ahora en el versículo 15 en adelante cambia un poco la figura de lo que él estaba trayendo en cuanto a la plaga de langostas, y se va a dirigir al día del Señor, al tiempo en que va a ocurrir este día del Señor. Y Joel fue enviado por el Señor como un mensajero, y les ha dicho a ellos hasta ahora, si tú has tomado nota o te has dado cuenta, les ha dicho hasta esta hora, hasta lo que hemos visto en nuestros 14 versículos, 10 cosas que ellos deberían hacer durante este tiempo. Lo primero es que ellos tenían que llorar y lamentarse. Tenían que llorar y lamentarse. Así como esta mujer que se iba a casar, que estaba vestida ya y perdía a su esposo ya antes de casarse y se vestía de luto. La nación debía hacer eso. Los sacerdotes debían hacer duelo. También miramos que los que labraban la tierra deberían avergonzarse. Aquellos que tenían viñedos ya tenían que gemir por todo lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo en la plaga de langostas. Tenían que vestirse de duelo. Los sacerdotes tenían que lamentarse. Tenían que proclamar también ayuno. Tenían también que convocar asamblea solemne. A todos tenían que venir. Tenían que reunirse, todos. Tenían que reunir a los ancianos del pueblo y a los habitantes de la tierra en la casa del Señor. Y por último, tenían que clamar al Señor. Entonces, ese es lo que hasta ahora ha hecho y ha escrito aquí Joel. Y ahora aquí en el versículo 15 comienza Joel a hablar acerca del juicio de Dios, de esta plaga de langostas, pero ahora él se va hacia un evento en el futuro. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Otra vez, esta profecía o este profeta está declarando esta profecía. Y comienza aquí con el primero de las 5 menciones que hay del día de Jehová. Y la referencia en el Antiguo Testamento al día de Jehová, tanto como en el Nuevo Testamento, es a día de juicio. El tiempo presente era para Israel, pero un cumplimiento a largo plazo sería durante el tiempo de la tribulación. 7 años de tribulación. Vamos hoy día, si Dios lo permite, avanzar hasta el capítulo 2, y ahí vamos a ver un poco más acerca de eso y de esos eventos que se estaban viniendo. Entonces aquí hace esta transición Joel de lo que estaba ocurriendo en su tiempo, un cumplimiento a corto plazo, inmediato, casi prácticamente, y se va hacia el futuro, hacia el día del Señor, hacia ese día, hacia el gran día. Hablando un poco de lo que iba a venir en las profecías, Daniel capítulo 9, verso 27, las 70 semanas de Daniel que estaban establecidas, nosotros hemos estudiado. Y vamos a ver eso cuando también lleguemos al libro de Apocalipsis. De esas 70 se han cumplido 69. Cuando Jesús fue muerto, o entró Jesús montado en un burrito, ¿ya? Ahí se está cumpliendo la venida del Mesías. Y 3 días o 4 días después fue muerto, mas no por sí. Y de ahí ahora queda una semana por cumplirse, que equivale a 7 años. La angustia de Jacob, descrita por Jeremías, en capítulo 30, versículo 6. Así que fíjense aquí, se desplaza y se va hacia ese futuro, hablando de este Dios todopoderoso,
Por ende, cuando habla de que el día del Señor viene, es un día que no puedes detener, porque es el día del Dios Todopoderoso. O sea, no se va a poder evitar. No se va a poder evitar. Hay un día del hombre, que es el tiempo que está viviendo usted ahorita, pero viene un día de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor recoja su iglesia, y está este día del Señor o día de Jehová, en algunas versiones, que habla de ese tiempo que comienza una vez que el Señor se lleva a su iglesia. Y fíjate qué interesante, describe aquí que va a haber sufrimiento, versículos 16 al 18. Dice, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Entonces comienza aquí a describir, fíjate la evidencia del juicio de Dios. Aquí en este punto está en la comida, en los alimentos, en el sufrimiento que iban a tener los animales, si no había lluvia, obviamente no iba a haber cosecha, no iba a producir la tierra. Y Joel les dice, miren las consecuencias y miren al Señor, aprendan de ellas y sean sabios. Pero ¿qué ocurrió? Que en vez de ellos mirar, de arrepentirse, de ver lo que estaba ocurriendo, no se arrepintieron, no buscaban a Dios. Y la destrucción vino. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 15, nos habla de eso. Terrible que iba a ocurrir. Amós capítulo 5, versículo 18 al 20 también. Ahora, el punto aquí es que Joel está hablándonos de un evento que va a ocurrir también en el futuro. De un evento en donde se acerca un momento en donde este mundo, esta tierra va a ser desolada. Va a haber hambruna mundial. Y fíjense qué interesante. ¿Qué ha dicho la ONU? Abril 22. Advierte la ONU de una hambruna de proporciones bíblicas por el coronavirus. Dice, la falta de alimentos, estoy citando, la falta de alimentos podrá afectar a más de 265 millones de personas. Esto lo dijo el director del Programa Mundial de Alimentos, que es una entidad que trabaja para la ONU, ¿ya? Aunque la ONU ha perdido bastante credibilidad hasta el día, pero tomamos esta fuente para que vean. Y pide a los gobiernos que actúen de inmediato. Entonces dice, cito, la próxima pandemia global probablemente sea una de hambre como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el avance del coronavirus. Esto lo advirtieron en abril las Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos. A principios del 2020, unos 130 millones de personas ya se enfrentaban niveles críticos de hambre. O sea, 130 millones de personas. Esa cifra ahora podría más que duplicarse. De 130 podría pasar a 265 millones para fines de este año, 2020. Se cree en este momento que 820 millones de personas en todo el mundo están desnutridas. Según las estadísticas de la ONU, con el 22% de los niños menores de 5 años clasificados como atrofiados a consecuencia de la desnutrición. Casi 700 millones de personas, aproximadamente el 9% de la población, tienen inseguridad alimentaria severa. Y casi 2.000 millones, uno de cada 4, tendrá inseguridad alimentaria moderada o grave. Hoy día, hasta las 4 de la tarde, habían muerto 5.627.662 personas de hambre. Hoy. Es increíble. Ahora aquí dice el profeta que va a venir hambre, que va a haber una gran escasez.
Y fíjense, el hombre se ha encargado de hacerlo muy bien. Y habla aquí del juicio de Dios. Pero este es un juicio que viene de Dios. Dios va a traer todo esto. Apocalipsis nos detalla todos estos eventos que van a ocurrir, donde va a haber destrucción. Vuelvo a citar, dice, es una tristeza que literalmente nos estemos agotando todos los recursos de la tierra. Y hay un llamado de científicos y mucha gente diciendo que tenemos que hacer algo rápido y drástico con respecto a la tierra. Ahora, fíjense qué es lo interesante, a qué conclusión estos hombres han llegado. La solución que plantean todos estos científicos es que la única manera de preservar los recursos de la tierra será construyendo, y estoy citando, un gobierno mundial. Es lo que ellos dicen. Que no haya solo un gobierno y que ese gobierno sea que haya un solo gobierno y que ese gobierno sea el que decida lo que se hace con todos los recursos del planeta Tierra. Porque si cada quien hace en su territorio o país lo que quiera, afecta, dicen ellos, a todos los demás. Entonces, dicen, necesitamos tener un solo gobierno para controlar, esto no lo digo yo, lo dicen estos hombres, controlar el planeta Tierra. Y esto definitivamente se va a cumplir. Y vea lo que dice, y esto es lo que muchos cristianos no están mirando. Vamos a crear un gobierno humanista sin Dios ni religión. Así que prepárese. Si el Señor no viene antes, y si estos hombres comienzan, como ya vemos que todo el plan se está orquestando, van a perseguir a la iglesia, a aquellos que hablen de Dios. Y no importa de qué sea. No importa. Entonces, esto es algo que cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a profundizar. Y vemos que de aquí a lo mejor a muchos meses en adelante van a haber muchas cosas cambiando. Acuérdense que dicen que el problema de la humanidad es la religión. Entonces van a ir en contra de eso. Versículo 19. Entonces aquí salta esta pregunta. ¿Cuál es nuestra única esperanza ante un momento en que se acaben los recursos? A lo mejor estás viviendo esos momentos en los que dices no tengo recursos. Porque toda esta situación ha producido que te quedes sin trabajo, o tu empresa quebró, o tu negocito quebró, no puedes hacer negocio, no puedes enseñar a surfear porque no puedes hacer esto, no puedes hacer ello, y dices, bueno, ya no tengo, ¿qué debo hacer? Y aquí Joel nos dice qué es lo que la nación necesita hacer. Yo creo que es también lo que nosotros necesitamos hacer como primera cosa, y luego lo demás. Fíjate, versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré. O sea, la primera mirada de lo que podemos hacer o ver aquí es que Joel está diciendo a la gente, vean la situación en la que están. Y la situación en la que están es porque ustedes han perdido su enfoque. Ustedes no están ni han estado mirando a Jehová. Tienen que volver a Él y clamar. Porque fuego consumió los pastos del desierto, dice, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Entonces fíjate, dice, a ti clamaré. Ya que el asunto se puso a veces invivible, ya no podían sostenerse. El estado en que quedó la tierra, el campo, producto de esta plaga de langosta, parecía como que si un fuego hubiera pasado sobre eso, ya no quedaba nada. No había forma de vida vegetal sobre la tierra. Les dice a ellos qué es lo que deben hacer. Clamen a Dios. Pasó el tiempo de la escasez o de la belleza, de la abundancia, y ahora se transformó en tiempos de escasez y tiempos de ceniza. Clamen a Dios. Clamen a Dios aquí.
Y es lo que ellos podían hacer, era clamar a Dios. ¿Por qué? Porque está en tus manos arreglar el problema que tú tienes ahora, piensa en eso. Si no está en tus manos, entonces tienes que clamar a Dios. Clamas a Dios y si está parte de hacer en tus manos, haces lo que te toca. Pero si no puedes arreglar nada, por ejemplo el clima, ¿puedes hacer que llueva más o llueva menos? No podemos. La gente que vive del campo. Que haga menos frío, más frío. No podemos, pero podemos clamar a Dios. Entonces fíjate, aquí Dios lleva al pueblo, y yo creo que hoy día también hay mucha gente que ha sido llevada a un punto en donde solo en el cielo van a poder encontrar ayuda. O sea, en otras palabras, el Señor los está llevando a mirar arriba. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a voltear, a mirar a los lados, atrás, pero nunca arriba. Y Dios quiere llevarnos a ese punto aquí. Entonces este es el tiempo en el que Dios está confrontándonos. La pregunta, como dije la vez anterior, ¿por qué le sucede esto? No es la pregunta correcta, es la pregunta equivocada. En realidad debería ser, ¿estoy preparado para enfrentar un desastre como este, en este mundo caído? Esa es la pregunta. Porque ahora a lo mejor tú dices, gracias a Dios a mí no me pasa nada, pero tú no sabes lo que va a pasar en un mes. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Ni siquiera eso aquí. Entonces, el Señor nos está llevando aquí. Y lo terrible de esto es que cuando uno ve que hay desastres, cuando uno ve que hay cosas terribles pasando, el hombre debería volverse a Dios. Pero en el día de Jehová, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. Idólatras. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces ve aquí cómo todos estos eventos catastróficos que van a pasar sobre la tierra van a destruir el suministro de agua, la comida y muchas otras cosas más. Cuando estuvimos ahí vamos a profundizar. Todo lo que nosotros tenemos. Va a producirse una grande hambre, muy grande, donde un cuarto de trigo, un puñado de trigo se va a vender por el precio enorme, por el precio del salario de un año de alguien. Una inflación como la que no puedes creer. ¿Crees que tienes inflación ahorita? No es nada lo que se viene, debido a la escasez. Este día de gran desolación. Entonces, ¿y qué hace la gente? La gente no se arrepiente. Capítulo 2. Aquí, fíjate cómo sigue Joel describiendo el juicio que vendrá, hablando de este poderoso ejército. Entonces, Joel ya ha dicho, la plaga de langosta, juicio de Dios sobre estas personas por su pecado, no se arrepintieron. Si no se arrepienten, van a vivir todas las consecuencias. Necesitan volver a Dios. Y aquí continúa Joel, ¿ya? En el capítulo 2, en literal y también profético, hablando a través de símbolos y figuras. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El día del Señor, no el día del hombre. Entonces Joel, este primer escritor, profeta escritor, dejó muy claro que el día del Señor iba a incluir el milenio, y vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero no puede haber milenio porque a veces la gente piensa va a haber paz y felicidad. Antes de que se establezca ese tiempo va a haber una gran tribulación como nunca antes. Por eso en los versículos del 1 al 11 el Señor llama a proclamar el día del Señor. Y piensa en esto en un momento.
Y hazte esta pregunta, ¿puede pasar algo más horrible de lo que has pasado hasta ahora? Tenemos el Holocausto, alemanes matando al pueblo judío por solo hechos de ser judíos. 2 guerras mundiales, guerras en todo tiempo. Enfermedades, plagas, virus. ¿Ya? La fiebre española mató 40 millones, 50 millones. ¿Hay algo más horrible que eso? Bueno, Joel nos va a decir que sí. Tribulación. Y eso es profecía. Porque es un tiempo en que nunca antes nadie lo ha visto. Fíjate, versículo 1 de capítulo 2. Tocad trompeta en Sión. De aquí comienza la advertencia. ¿Quiénes eran los que tocaban las trompetas? Los que estaban vigilando. Dad, dice, alarma en mi santo monte, Jerusalén. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová viene. Y ese día va a comenzar con oscuridad, con juicio es lo que va a ocurrir. Ahora, lo interesante aquí es mirar que Joel es directo. No trata de llevar a estas personas a un punto a lo mejor en donde ellos puedan meditar o razonar, sino que les dice, ¿sabes? El juicio viene. Hay una realidad, la realidad es el pecado y el pecado va a ser juzgado. El juicio de Dios viene. Pero el hombre vive como si Dios no existiera. Fíjate cómo lo hace Jonás, en el capítulo 3 de Jonás. Versículo 4, ¿se acuerdan Jonás, el que se lo comió un gran pez? No una ballena, no dice ahí que fue una ballena, dice que fue un gran pez preparado por el Señor. Puede haber sido una ballena, si el Señor quisiera. Pero dice ahí, todos se recuerdan de él. Jonás no quería ir, ¿a dónde? A Nínive. A proclamar el mensaje, que ellos se arrepintieran. Y vea qué directo. Él no fue a decirles, miren ustedes, saben cómo son, ser o no ser, tu vida o no tu vida. No, fue directo, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar, capítulo 3 de Jonás, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí, a 40 días, o sea, cuarentena, 40 días, Nínive será destruida. Punto. Si no se arrepienten, de aquí a 40 días va a ser destruida. Entonces aquí Jonás no apeló a la razón, no trató de alimentar su curiosidad intelectual. Nada más lo que hace es esto, publicó el mensaje, punto. El juicio viene, arrepiéntanse. Joel hace exactamente lo mismo. Joel dice, suenen las alarmas, toquen las trompetas, porque el día del Señor está cerca. Esta era la responsabilidad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tocaban las trompetas. Eran los que hacían sonar las alarmas para que la gente despertara de su inmoralidad y su rebelión. Estas trompetas de plata que el Señor mandó hacer en el capítulo 10 del libro de Números, donde se tenían que tocar el shofar, que venían y se tocaba y el pueblo hebreo se reunía para adorar. Pero también cuando había peligro también se tocaba. Ahora vea qué interesante es lo que dice Ezequiel en el capítulo 33, Ezequiel, versos 2 y 4. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, por vigía, ya, aquí no se refiere a los testigos de Jehová, ya, por aquello, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo herirá, lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, si tú escuchas, corra, porque viene el tsunami, porque viene el derrumbe, y si usted se queda ahí, usted es responsable. Ahora, si yo no hago eso, si yo soy el vigía y no estoy mirando,
lo que va a ocurrir, y aunque veo lo que está ocurriendo, veo el desastre y no digo nada, entonces la sangre de esa gente va a caer sobre nosotros. Dios no nos va a declarar por inocentes. Esta es la obra del ministro, la obra del pastor, del líder, del cristiano. Es advertir. ¿Advertir de qué? Advertir de las consecuencias fatales del pecado. Eso es. Yo no te puedo salvar del COVID, pero sí te puedo dar la oportunidad de que tengas vida eterna. Y no importa lo que el COVID haga contigo, con este cuerpo. Pero vas a tener vida eterna. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Porque la ira que viene se revela desde el cielo, contra la impiedad y la injusticia de los hombres, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Entonces, aquí se les dice a ellos, vayan y toquen trompetas. Los judíos tocaban las trompetas, ahí si tú lees Números capítulo 10, versículos del 1 al 10, los judíos tocaban la trompeta para convocar, se juntaban para movilizar, para aclamar y para adorar. Lo que hacían. Y ahí le dice, toquen porque viene el día del Señor. Tiempo de clamar, tiempo de prepararse, tiempo de arrepentirse. ¿Y dónde lo tenían que hacer? En el monte, dice mi santo monte, en Sión. Sión en las Escrituras es una referencia también a Jerusalén. A Jerusalén, aquí. Y dice que todos los habitantes de la tierra deben temblar. ¿Cuál es la razón? Fíjate, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Es el período que viene. Todavía no hemos visto nada sobre ese día. Versículo 2 nos dice cómo va a ser ese día. Fíjate, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. Dice, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Día de tinieblas y oscuridad, o sea, algo nunca antes visto. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando Joel estaba escribiendo esto y cuando ellos estaban escuchando esto y leyendo esto, más bien escuchaban más que leían la gran mayoría, ¿qué creen ustedes que pensaban cuando oían del día de Jehová? ¿Qué es lo que venía a la mente de ellos? Bueno, aquí Él les está diciendo, un día de oscuridad, un día de destrucción. Un pueblo grande va a venir, un pueblo increíble va a venir. Siempre las Escrituras cuando habla de oscuridad, cuando habla de niebla, de nubes, de tinieblas, siempre está hablando de desastre, siempre está haciendo una figura ahí de un desastre, de miseria, de dolor, de sufrimiento. Fíjate en Éxodo 10, versículo 21-22. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínate, se podía sentir, dice. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Cuando las tinieblas cayeron sobre Egipto, aquí, la gente se quedó ahí. No se podía mover a ningún lado porque no sabían qué había más adelante. Cuando vienen tinieblas, lo que ocurre es que las tinieblas te dejan sin horizonte. Por eso nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz. Vemos horizonte, vemos que realmente viene y hay esperanza para nosotros en Cristo Jesús, un futuro. Pero los que no están en tinieblas, no tienen horizonte. Están ahí. Es imposible para los que han tenido la oportunidad de estar manejando en nieblas densas, no pueden manejar. Los focos para la niebla a veces ni siquiera funcionan. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, sobre el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿De qué estaba hablando Joel? De este día, durante la tribulación.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y lo tremendo de todo esto es que dice que no se arrepintieron de sus obras. El día del Señor comienza primero con el rapto de la iglesia. Una vez que es el rapto de la iglesia, dice el libro de Daniel que va a levantarse un hombre que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, en donde van a firmar un pacto por 7 años. Y ese es el inicio de un periodo de tribulación y gran tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es la ira de Dios derramándose sobre este mundo. Sobre este mundo. Por eso nosotros no estamos bajo la ira de Dios. El mundo va a estar bajo la ira de Dios latente durante la tribulación. Están bajo ese juicio. Pero un día va a ser literal ese día. Ese día. Y viene este ejército para destruir a Israel. Algunos piensan que esta es referencia a Ezequiel capítulo 38 y 39 de esa invasión que va a ocurrir al final, ¿ya? Al final, en un periodo que nosotros exactamente no sabemos. Algunos dicen simultáneo al rapto, es posible, en donde Rusia, Irán y todos sus aliados que ahorita están ahí en la frontera a un paso, ¿ya? Y usted puede ver que Irán, Rusia y todos esos países, el Líbano y todos esos están quebrados económicamente. Es cosa de ver. Y dice que van a ir, no por un asunto étnico de destruir a Israel porque son judíos, sino por tomar despojos, por tomar ganancias. ¿Y qué dice Ezequiel? Dice que Dios los va a destruir. A esa coalición. Dios los va a destruir. Fíjate, dice aquí que este ejército y este grupo es totalmente diferente a cualquier otro. Dice ahí, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En muchas generaciones. Entonces algunos dicen, bueno, esto es una referencia a las langostas, que Joel lo está describiendo en una forma poética. Hay otros que parece que se está refiriendo en forma literal a un ejército humano que llegará contra Judá. Que llegará contra Judá. Es posible. Lo que él está refiriéndose aquí. Es más, hay algunos que piensan que este va a ser el tiempo en donde se va a realizar esta famosa y gran batalla, que todos, usted hable de Armagedón y siempre, ¿qué piensan? Inmediatamente. Hay gente que nunca a lo mejor ha leído la Biblia, pero sabe que Armagedón es algo de desastre, algo de guerra. Algunos piensan que puede ser ahí. Ahora fíjense los versículos 3 en adelante, los efectos que va a tener de esta plaga, que literalmente destruyó todo, pero están haciendo prefigurando el horror de la gran tribulación. O sea, tenemos aquí profecía a corto plazo, profecía a largo plazo. Esto es lo que muchos, lamentablemente, eruditos, ¿ya? A veces desconocen. Entonces dicen, no puede ser. Todo esto ya se cumplió. Dice, versículo 3, delante de él consumirá fuego. Y tenga esto en cuenta, nadie puede escapar de esto. Los que están en la tierra no pueden escapar, van a pasar por esto, cuando esto ocurra. Y vamos a ver que hay alguien que sí puede escapar de esto, antes de que ocurra. Y es aquellos que han creído en Cristo Jesús. Tras de él abrazará llama, como en el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. O sea, va a ser una tierra espectacular, pero cuando pase va a quedar como desierto. Como un desierto. Ni tampoco habrá quien de él escape. Fíjate esta devastación literal que va a ocurrir aquí. Entonces, antes que la plaga de langostas llegara, la tierra se veía como un huerto del Edén. Todo verde. Un follaje increíble. La tierra era hermosa. Pero ¿qué ocurrió? Pasaron esta plaga y todo esto quedó
en nada. Animales, pastos, rebaños, todo fue afectado por esto. Todo fue devorado. Ahora fíjense aquí, se usa la palabra como 7 veces en los versículos 13 al 7. O sea, es un símil. ¿Cómo? Esto. Está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación acerca de las langostas literales con lo que va a ocurrir en cuanto a la destrucción y todo lo que va a venir durante la tribulación. Nadie puede esconderse de Dios y eso es algo que usted tiene que entender. A veces nosotros, voy a ir, que nadie me vea. No podemos con Dios. Sí, de los hombres, pero no de Dios. Una de las cosas que el hombre ha intentado hacer es esconderse de Dios desde el principio. Razón, evitar las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Qué dice ahí? Que cuando ellos oyeron la voz de Jesús, la voz de Jehová, ¿ya?, que estaba ahí paseándose por el huerto y los comenzó a llamar. Dice que el hombre y la mujer se escondieron de Dios. ¿Dónde estás tú?, le dijo. ¿Dónde estás tú? Hasta que lo encontró y le dijo, ¿por qué estás escondido? Tuve miedo. Él sabía que había una consecuencia por lo que había hecho. Y por eso me escondí. Desde el principio. Pero fíjate aquí la realidad, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Si no te puedes esconder de la presencia de Dios, tampoco te puedes esconder de los juicios de Dios. Es imposible. El pecado no prescribe con el tiempo. La única manera de que el pecado pueda pasarse por alto y pueda ser perdonado es si recibes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y de ahí Dios ya no se acuerda más de eso. Toma la decisión de dejarlo pasar. Pero si no es así, no va a prescribir. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17, al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, de entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira, dice, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Por eso el hombre a veces trata en su mente de negar la existencia de Dios. Lamentablemente se hace más culpable de su pecado. Y el pecado va a traer un juicio, y este juicio va a ser cada vez más duro. Más duro, fíjate aquí. La gente tiene idea, Dios es amor. Sí, Dios en su esencia o su atributo es amor, pero también Él es justo. Y Él va a darle a cada uno lo que se merece. Usted se ha hecho la pregunta, ¿cuándo va a haber justicia? ¿A usted le ha pasado eso por la mente cuando ve una atrocidad tan grande? Dice, ¿y salió libre de polvo y paja? Sí, pero ante los hombres, pero no ante Dios. Dios va a juzgar al hombre y va a derramar también su ira sobre esta tierra y sobre los moradores de esta tierra. Y aquí Apocalipsis dice que es la ira del Cordero de Dios. Así que sí, Dios te ama, mucho amor, pero también Dios es justo. Y para que no tengas que pasar por la ira del Cordero, lo que tienes que hacer es recibir a Jesús, que murió en la cruz y tomó la ira que nosotros merecíamos y la cargó en Él. Ese es lo que Él hizo. Ahora, fíjate en el versículo 4, el aspecto de estos ejércitos y la apariencia, dice como caballo, y su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. O sea, el ataque va a ser letal. En ese tiempo un ataque con caballería era letal. Era letal. Y es lo que está diciendo aquí. Y con toda la tecnología que el hombre pueda tener hoy, no podrán hacer frente nunca al poder destructivo que Dios va a enviar sobre esta tierra. Nunca. Apocalipsis 9 describe que este ataque va a ser letal.
y va a ser como unas langostas que van a venir. El versículo 5 dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres, de los montes como sonido de llama, de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Ya? No es solamente un ataque será letal, sino que ellos son letales. Estos que vienen. Dice aquí que son como un fuego que consume hojarasca. La hojarasca, ¿ya? El pasto seco, enciende inmediatamente al contacto del fuego y se propaga rápidamente. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo ahí, no van a poder hacer frente a este ejército que viene. Porque este ejército viene dispuesto a ganar la batalla y va a destruir. Cualquier persona que trate de enfrentar a Dios, lo que Joel está diciendo, eres como hojarasca frente a Él. Vas a ser destruido así. No puedes. No puedes combatir con Dios. Solo lo único que puedes hacer es rendirte a Él. Es lo que puedes. Y eso es lo que va a llevar siempre al final de esto. Fíjate que es un montón que vienen. Dice versículo 6, delante de Él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, todos se van a acobardar. El orgullo del hombre será aniquilado. Todos se van a acobardar cuando llegue esta amenaza, que está cada día más a las puertas. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 8, dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Isaías 13, versos 6 y 8, para don José que nos está viendo. Saludos. Isaías, para que anoten. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Nosotros estamos acostumbrados a ver qué. Hoy día las películas, los héroes, nunca seremos vencidos. Vea lo que dice el Señor. Y se llenarán de terror y angustia y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujeres de parto. Estos son los valientes. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. ¿Qué hace el hombre hoy en día? Cuando vemos en el cine, hubo todas estas películas que estuvieron de moda, ¿se acuerdan? Los Avengers. O antes de eso, los que vimos el Día de la Independencia, la 1, pues la 2 muy mala, la 1. ¿Ya? Cuando vemos todo eso, ¿y qué es lo que ellos dicen? No nos vamos a rendir sin luchar. Somos grandes. Pelearemos con cualquier o contra cualquier amenaza que venga del espacio. Nos venceremos juntos. Pero aquí dice el Señor que todos estos van a tener miedo. ¿Te imaginas a Capitán América con miedo? No puedo, pero sí va a ser. Todos estos héroes van a perder el color en su piel. Pálidos. Ya no van a ser tan valientes cuando ese día llegue. Como valientes, dice versículos 7 y 9, al 9 de Joel. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Este es el ejército que va a venir. No se van a rendir, ellos van a destruir. Acuérdense, Proverbios 30:27, las langostas que no tienen rey salen todas en cuadrilla. Van y destruyen. ¿Qué es lo bueno aquí que podemos aprender? Esta es una lección de trabajo en equipo. Fíjate, dice que este ejército, cada uno cumple su deber. Son bien organizados. Difíciles de herir, difíciles de dividir. Es parte de ello. Este es el principio de un buen ejército. Lo importante también es mirar aquí, ninguno de ellos está compitiendo el uno contra el otro. Se complementan. Cada uno ocupa su lugar.
no se dispersan en la batalla. Entonces, un ejército así es muy difícil que sea derrotado o que no conquiste lo que se proponga. Ahora, nosotros podemos aprender de aquí. La iglesia, que es un ejército, un grupo, se divide, se pelean, se matan entre ellos. Cada uno quiere hacer su propio reino. Por eso estamos a veces como estamos, dentro de las mismas iglesias cristianas. Dice el versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Fíjate, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Va a ocurrir aquí que el sol, la luz y todo esto del sol se va a ir apagando. Va a ir oscureciéndose. Día del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo, o del capítulo 6 hasta el capítulo 19, toda esa sección habla de los juicios de Dios. Los sellos, las trompetas, las copas, cómo son progresivas y cómo la naturaleza va a ser afectada. O sea, el día del Señor, el día de Jehová no es solo para el hombre, sino que también la naturaleza misma. Fíjate, la tierra va a temblar. La tierra va a temblar y usted ve, la tierra está temblando. Pero aún no ha temblado como va a temblar en ese día. ¿Ya? Están todos esperando el terremoto grado 10. Es un terremoto que dice que va a allanar los montes. Los cielos también van a ser afectados. Lluvias, tormentas, tornados, todo lo que vemos. Pero no se compara en lo que viene. La luna, el sol, las estrellas van a ser afectados ese gran día. Fíjate lo que dice Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. O sea, ni el día ni la noche. O sea, fíjate, este es un tiempo de mucho dolor, de mucha confusión, desesperación, tinieblas. Por más que quiera luz, no va a haber luz. ¿Para quiénes? Para los que están morando en la tierra. El capítulo 8 de Romanos, el versículo 19 al 26, al 22, nos dice que la tierra gime, aguarda a ser redimida. Bueno, es lo que Dios va a hacer. Ella se está gimiendo. Gime a una, dice Pablo, y que aún están dolores de parto. Y por último, el versículo 11, capítulo 2, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y vea la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Al comandante de las langostas es Dios, y ellos obedecen su voz para su juicio. Pero también aquí el comandante de este ejército es Dios, y obedecen la voz de Dios para destruir a estos ejércitos del mundo, en Armagedón o en donde sea. ¿Y cuál es aquí la razón? Porque el grande, dice, es el día de Jehová y muy terrible. Esta es la tercera mención del día del Señor. Y vea esta pregunta, enfoquémonos aquí en la última pregunta que dice, ¿quién podrá soportarlo? Si el hombre piensa que ha sufrido, ha experimentado un dolor profundo por su rebelión, por su pecado, estás equivocado. Porque cuando venga el día del Señor, si no te has arrepentido, si no has recibido a Jesús como el Señor de tu vida, será un día terrible, inimaginable. ¿Por qué tanto dolor? Vámonos por un momento a Sofonías. Ahí mismo, en las mismas páginas. Sofonías, capítulo 1. Si no lo encuentras, anótalo. Después lo buscas. Versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo.
Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Si uno lee esto, dice, wow, esto es terrible. Bueno, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y yo sé, la gente dice, estos ricos se enriquecen. Déjalos. Dios los va a hacer sufrir. Van a tener que pagar. Y no estoy hablando de los ricos que se han hecho dinero trabajando, sino de estos que con el dolor, con el sufrimiento, con la especulación, con el aprovechamiento, se han enriquecido. Santiago dice, ay de ustedes. Será un día de dolor y sufrimiento. Y a pesar de todo, uno dice, yo me arrepentiría, yo me arrepiento. A lo mejor está diciendo ahora, para no pasar por ese día. Pero lo que la Biblia dice es que en vez de volverse a Dios, no lo van a hacer. No se van a volver a Dios. Por su pecado, dice. Pecaron contra Jehová. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Se ha vuelto usted al Señor o todavía sigue pensando que puede evadir el juicio de Dios? ¿Puede evadir la tribulación, el juicio de Dios que es real, que viene? ¿Todavía usted está luchando con la existencia de Dios y tratando de negarla? No importa lo que niegues, si niegas a Dios, eso no va a salvarte del día de su ira. Y lamentablemente ese día ya va a ser tarde. Ningún día o ninguna persona va a poder hacer frente a este ejército que viene ese día. Por eso esta es la noche, esta es la oportunidad para salvación. No mañana. Y no tiene que ver con una iglesia, con una religión o denominación. Tiene que ver con una persona. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, Pablo dice esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Punto. No es más. No necesitamos nadie más. ¿Y por qué razón? El versículo 6 nos dice, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. No importa lo que hayamos hecho, Él se dio por nosotros, para rescatarnos, para redimirnos, comprarnos y dejarnos en libertad. Él es el mediador, no hay otro. Cristo Jesús es el mediador. Esto es lo que dice la Biblia. Jesús dice en el capítulo 3 de Juan, el versículo 36, Juan el apóstol escribe, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, fíjate, no dice estará, dice está sobre él. O sea, cuando estamos rechazando a Jesús, tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Pero cuando aceptamos a Jesús, esa ira es quitada. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no nos ha puesto para ira. Nos dice 1 Tesalonicenses 5:9. Romanos 5:9. También. Entonces, ¿qué debo hacer? Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 10, versículo 8 al versículo 13 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Esto es lo que debemos predicar. ¿Y qué es lo que debemos predicar? Que la gente, que los que nos escuchan, necesitan hacer esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora, esto no lo dice cualquiera. Lo dice Pablo, pero Pablo tampoco lo dice por cuenta propia, lo dice inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo le creo a Pablo. No importa lo que los demás digan, que eso no es suficiente, es un acto de fe. Si confiesas, si reconoces que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice serás salvo. Fíjate, no habla de un ritual, no habla de que tienes que limpiarte, no habla de eso. Habla de un acto de fe, de creer, de reconocer. Primero, que yo soy pecador. Reconocer que Jesús es el Señor, que murió por mis pecados y que Dios lo levantó de los muertos. Yo creo eso, entonces soy salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo eso va a cumplir específicamente el pueblo de Israel en su tiempo. Pero también este es el mensaje para nosotros. Esto es lo que debemos predicar. Esto es lo que la gente necesita. Y esto es, si usted está mirando, esto es lo que usted tiene que hacer. No es hacer una caminata o una rodillata, ¿ya? Para irse a algún lugar. Es en donde está. Reconocer que somos pecadores. No somos perfectos. El hecho de creer en Cristo Jesús no me va a hacer perfecto, pero me va a hacer madurar en mi vida de fe, en mi vida espiritual. Y un día voy a ser tal cual como Él es. Pero el primer paso es este, confesando con mi boca, creyendo en mi corazón que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el único mediador. Y si creo en Él, soy salvo de la ira. ¿Y por qué la ira? Porque he pecado. Solo contra ti he pecado. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. Contra el cielo he pecado. Cuando reconoció eso, el padre lo abrazó, no le importó en la condición en la que venía, debe haber venido hediondísimo, con ropas totalmente destruidas, lo abrazó, lo limpió, le dio vestiduras nuevas y le dio esa posición la otra vez. Y se alegró por eso. Bueno, lo mismo el Señor con nosotros. No importa el pecado que yo haya cometido, que a lo mejor esté practicando, si yo me arrepiento, Dios me perdona. ¿Y quién es el que se encarga de limpiarme? Es Él, desde dentro hacia afuera. Y me da una nueva posición como hijo de Él, santo, apartado para Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y quiero pedirte, Señor, que en esta noche, si hay alguien que nos está mirando que aún no te ha recibido como Señor, aún no reconoce que no se trata de ser bueno, sino que se trata de haber creído en ti y que todo lo demás viene después. Que la verdadera salvación es un acto de fe. No es lo que yo hago, es lo que tú hiciste. Es lo que yo recibo por fe. Que tu obra completa está hecha en la cruz. Al morir por mí y limpiarme de todos mis pecados. Si hay alguien, Señor, te pido que tú lo toques con tu Espíritu Santo. Y si usted nos está mirando en esta noche, no casualidad,
Dios quiere salvarte, Dios quiere darte esperanza, Dios quiere darte seguridad. Dios quiere perdonar todos tus pecados y darte vida eterna en Él. ¿Qué tienes que hacer? Es recibirlo. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que eres el Salvador, que Él ha muerto por ti en la cruz, y que tú te arrepientes de tus pecados y los recibes. Si esta noche quieres hacer esta oración, puedes hacerla, puedes repetir ahí. Esto no es un asunto de estar, es que tengo que estar en la iglesia, no, es un asunto de fe, porque Él está en todas partes. Es un asunto de fe, de creer que Él te escucha y que Él es suficiente. Y la evidencia está, la cruz está ahí, esa es la evidencia más grande de que Él está para nosotros en todo tiempo. Repite esta oración. Señor Jesús, te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Y creo que tú eres Señor, que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día. Y yo te recibo, Señor, en esta noche, reconociendo mi necesidad de ti, que he quebrantado la ley. Pero tú, Señor, me perdonas. Perdóname, límpiame y hazme una nueva criatura. Dame un nuevo corazón, una nueva mente. Y lléname con tu Espíritu Santo. Te recibo, Señor, en esta noche. Y te reconozco como el Señor, el Rey y Salvador de mi vida, como Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir un favor. Nada más hágalo saber, escríbanos por ahí por mensaje, ¿ya? En Facebook, porque queremos compartir algunas cosas con usted más y también para poder guiarlo en estos primeros pasos en su vida cristiana. A distancia, ahora la tecnología, el Zoom lo manejamos, pero en forma increíble. Así que no hay obstáculo. ¿Quieres recibirte a Cristo? Bien, tenemos personas que te pueden ayudar para discipularte. Entonces escríbenos si has hecho esto. Vamos a orar, vamos a pedir por las diferentes peticiones. ¿Ya? Por Noelia nos están pidiendo aquí para que ella pueda reconocer al Señor y también para que puedan dar testimonio de Jesús a ella. Por Victoria está dando gracias a Dios por la cirugía de don Noel y su pronta recuperación. Marcela nos está pidiendo por trabajo para su esposo. Hay mucha gente que está quedando sin trabajo y debemos orar por eso y provisión. En estos momentos yo creo que es importante, pero ir más allá de la oración, poder ayudar, ser generosos. Viria pide por protección y dirección. Ana pide por salud y por su familia. Lisette pide por Sofía, su familia, que perdieron su bebé de 41 semanas. Vamos a orar para que Dios traiga paz y consuelo en este momento. Oremos, Señor, queremos orar por nuestros hermanos y por estas peticiones en este acto de fe en el que ellos escriben, Señor, porque es un acto de fe. Oramos, Señor, para que tú toques, Señor, a Noelia, para que ella pueda, Señor, a través de alguien poder recibir este mensaje, Señor. Y usa
a aquellas personas que están ahí para dar testimonio a ellas, Señor. Te agradecemos, Señor, por la operación de don Noel y oramos para que se recupere por completo, Señor. Provee trabajo para Jorge, Señor, y también para todos aquellos que están necesitando trabajo, Señor. Hay personas, Señor, que llevan bastante tiempo ya con todo este asunto, Señor, para que tú abras puertas, Señor. Poder ver, Señor, que para ti no hay nada imposible. Oramos por provisión para la familia, Señor. Y ayúdanos también a ser generosos para poder ayudar a aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor. Danos sabiduría para poder administrar de mejor manera y de la manera que tú quieres, Señor, en que manejemos los recursos teniendo prioridades claras, Señor, en lo que es necesario y en lo que es importante, tanto como familias o como iglesias, Señor. Oramos por protección y dirección para Viria, Señor. Por Ana, por su salud y por su familia. Te pedimos, Señor, para que tú obres milagros, des protección, des seguridad. Saber que nuestra seguridad está en ti, Señor. Y que tú puedes guiarnos en medio de cualquier circunstancia en la que estemos. Oramos por Sofía, Señor, y su familia, para que tú traigas paz. El Dios, Señor, de toda consolación. En ti, Señor, podemos encontrar el verdadero consuelo, la verdadera paz que necesitamos en estos momentos en donde hay pérdidas, Señor, o partidas, Señor, en las que nosotros somos los que perdemos, porque este bebé, Señor, está contigo, en tu presencia, Señor. Y nosotros, Señor, perdemos la oportunidad. Por eso te pedimos que nos dé fortaleza y a Sofía, Señor, a su familia, y que puedan descansar en eso, Señor, en que tú estás en control, Señor. No solo por ellos, sino por todos aquellos que están a lo mejor con todas estas situaciones, Señor, con estrés, con ansiedad, Señor, con aquellos que están pensando en qué va a pasar mañana. Señor, ayúdanos a confiar en ti y que cada día, Señor, cada día nosotros podamos descansar en ti, porque cada día tiene su propio afán. Te damos gracias por lo que nos has dado hasta ahora. Oramos, Señor, para que tú sigas proveyendo. Oramos como iglesia para que tú nos des dirección en medio de toda esta situación en la que estamos, Señor. Que el gobierno, Señor, realmente tome las decisiones, Señor. No de una forma mezquina, sino pensando, Señor, en todas las aristas, en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Da personas idóneas, Señor, ahí, para que realmente puedan tomar decisiones, Señor, que contribuyan. No que nos traigan temor, sino que nos traigan confianza, que nos traigan esperanza, seguridad, no temor. Oramos, Señor, como iglesia, y te pedimos por los gobernantes, Señor, como tú nos dices en tu palabra, estemos o no estemos de acuerdo, pero oramos, Señor, para que podamos vivir sosegadamente. Actúa tú, Señor, y ayúdanos a discernir como iglesia, como cristianos, cuando los gobernantes quieren irse, Señor, o rebelarse en contra de ti y llevarnos a nosotros a rebelarnos en contra de ti. Porque es necesario obedecer a Dios, en este caso, antes que a los hombres. Danos discernimiento, Señor, si eso llegara a ocurrir. Pero ahora oramos por ellos, para que puedan tomar las decisiones sabias, Señor. Pone personas idóneas ahí, Señor, para que así sea. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Y oramos. A los que estamos acá, llévanos con bien a nuestros hogares y bendice cada hogar aquí en esta noche. Te lo pedimos, Señor. Oramos, Padre. Oramos por nuestra familia en Chile. Te pedimos que tú, Señor, les bendigas. Por mi suegra, que tú le des
consuelo, fortaleza, Señor. Gracias, Señor, por sus hijas, por Gilda, Señor, te pedimos, para que tú le ayudes, Señor, le bendigas en este tiempo, Señor, que está cuidándolo. Y ponemos a toda la familia, Señor, Ortubia Fernández, en tus manos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando en los corazones. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, nada más 3 cosas. Una, sábado, reunión de jóvenes de 12 a 17 años por Zoom a las 3:30 de la tarde para que se conecten. Ahí. Domingo continuamos con Judas, versículos 10 al 12, este domingo, si Dios no ha venido antes. ¿Ya? Y no se olviden de apartar ese tiempo para estar orando. ¿Ya? Para estar orando, apartar un tiempito ahí del día, ya sea lunes o cualquier hora, ore por nuestros hermanos, ore por aquellos que están en necesidad, y que Dios te guíe y te muestre de cómo poder ser de bendición, ¿ya? De ser de bendición. Pronto le vamos a anunciar otra vez cuándo vamos a comenzar a recolectar víveres, otra vez, porque hay necesidad. Y lo importante es que usted no come una vez al mes, o usted no come solo un mes. Usted come todos los días, todos los meses. A veces, ya cumplí. No. Si Dios me ha bendecido, si Dios me ha dado, es para que yo también sea generoso. ¿Ya? Generoso. Entonces, les vamos a avisar cuándo vamos a recolectar víveres. Y con lo de la reapertura, ahí nos quedamos. ¿Ya? Tenemos que seguir esperando a ver qué va a ocurrir con todo esto. Solamente no entre en pánico. ¿Ya? La lógica indica mayor testeo, mayores va a ser la cantidad de personas que van a probablemente salir. Entonces, y eso es lo lógico que tiene que ir ocurriendo. ¿Ya? Lo importante es no entrar en pánico. Entonces, mientras estamos en alerta naranja, estamos en alerta naranja, y lamentablemente tenemos que posponer nuestra reapertura, ¿ya? Hasta que se nos dé las nuevas directrices. Pero por ahora confiamos en el Señor y seguimos lo que el gobierno nos dice sin exagerar. ¿Ya? Sin exagerar. Acuérdense que hay un solo Salvador. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su hueso, por su brazo. Es en Él. ¿Ya? Es en Cristo Jesús en que confiamos. Hacemos nuestra parte, pero el resto confiamos en el Señor. En el Señor. Así que les amamos. Queríamos comenzar el 12, pero vamos a tener que posponer. ¿Ya? Y oremos para que Dios nos dé dirección en todo esto. También, acuérdense, si usted quiere ofrendar, lo puede hacer a través de transferencias, y en la página web, en el ministeriocela.com, ahí están todas las formas en que usted puede hacerlo, por simple, a través de transferencia y a través de otro tipo de cosas ahí tecnológicas que existen. ¿Ya? Pero es algo que debe hacer Dios, ponerlo usted en su corazón, hacerlo. ¿Ya? Que sea Dios hablándole a su vida, y no se tape sus oídos cuando Dios le hable de eso, porque Dios también nos habla de eso, cuando Él nos pone para ayudar. ¿Ya? Si Dios le está hablando, hágalo. ¿Ya? Entonces, que Dios les bendiga, que Dios los guarde, les amamos y muchas bendiciones. Saludos a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, en Chile, en Guatemala, en México, en Estados, ¿ya? Donde nos ven. Un saludo para todos y les amamos. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias. A ponérsela. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.